Fate Grand Order, la singularidad final, el gran templo del tiempo Solomon. Seguimos con los títulos extensos, vamos a abreviarlo en Fate Grand Order Solomon. Es la película que adapta el final de la historia de nuestros protagonistas de Fate Grand Order, Fujimaru y Mashu, en su misión de salvar la humanidad de un colapso espaciotemporal y una cosa así. No voy a perder mucho tiempo explicando qué es Fate Grand Order, ya tengo 2 videos hablando al respecto, así que vamos directo a la película. Evitaré hacer spoilers importantes, además de que pienso que es una película que la verdad no cuenta con muchos giros, principalmente porque se trata del final, es la conclusión. Por lo tanto, no hay que esperar tantos giros de tuerca tan impresionantes o que nos presenten nuevos personajes, nuevos escenarios o nueva terminología. Es lo que es la conclusión de una historia que empezó como un juego de móviles y que ahora se adaptó a un formato animado de un modo un poco accidentado. Empezó como una pequeña ova donde nos presentaban toda la situación de la historia para luego saltarse a prácticamente adaptar el arco final antes de llegar al verdadero final y después hacer otra adaptación que adaptaba un arco que justamente también es de los últimos de toda la historia. Y con estos me refiero a lo que vendría siendo Fate Grand Order Babilonia y Fate Grand Order Camelot. Pero en fin, la cuestión aquí es que aún y con que se saltaban pues otros arcos y otras historias dentro de la cronología de Fate Grand Order, lo cierto es que las historias de Babilonia y de Camelot se pueden disfrutar de igual manera sin tener el conocimiento de qué es lo que está ocurriendo originalmente, ya que al llevarse a cabo en mundos que tienen sus propios conflictos y problemas, realmente lo que vendría siendo la historia de Caldea y esta misión por salvar al mundo de el rey Solomón que está destruyendo el espacio-tiempo, pues puede dejarse en segundo plano, por no decir prácticamente ignorarlos, para concentrarnos en las historias que nos estaban presentando en ese momento. Sin embargo, con la historia de Solomon regresamos a la historia principal, a la historia de Caldea, al arco de Mash y Fujimaru sobre cómo deben resolver estos problemas y sus miedos para enfrentarse a este final boss. Y lo cierto es que el hecho de que no tengan adaptada las historias anteriores o algunos conceptos que quizás se iban construyendo poco a poco en estas historias sobre pues su funcionamiento dentro de Caldea, sus relaciones con otros personajes, etcétera, sí termina afectando a esta película final, en la cual literalmente hay muchos diálogos que se sienten bastante fuera de lugar, al menos para una persona que no conoce la historia del juego como lo puedo ser yo, ya que se sienten como arcos que se están cerrando, pero nunca vimos cómo se abrieron, nunca vimos estos conflictos de personajes, estos desarrollos que se iban dando conforme iban presentándose. Básicamente hablo de diálogos estilo, sí, como cuando me enfrenté contra el personaje y entonces me di cuenta de mi sentido de la vida y cosas de ese estilo. Diálogos de ese estilo son algo recurrentes, es decir, no lo son todo dentro de la película, pero sí pueden sacar de onda a alguien que la verdad desconozca del contexto en el que ocurre toda la historia de Fate Grand Order. Dicho esto, dirás, bueno, la historia quizás podríamos dejarlo pasar por el hecho de que no está del todo adaptado y quizás depende un poco de mí el culturizarme y leer y entender todo esto, a pesar de que al momento de hacer una adaptación una de las cosas más importantes que tienes que hacer es que puedas entender la historia sin necesidad de recurrir a otros medios. Pero bueno, vamos a dejarlo pasar, vamos a suponer que por cuestiones de tiempo, producción o lo que ustedes quieran, la historia no se pudo adaptar de una manera cronológica y correcta. Entonces esperas que al menos sus estándares de animación y de acción pues se mantengan en el mismo nivel, si no es que se superen, porque después de todo es la historia final. Y lo cierto es que esta película la sentí con una animación bastante regular. No es mala como tal, pero me dio la impresión de que tanto en Fate Babilonia como en la película de Fate Camelot, las escenas de acción, las peleas, los efectos, la coreografía, todas estas cosas estaban mucho mejor trabajados que en esta película final. Si a eso le sumamos que el ritmo de la propia película es un poco irregular, principalmente porque, para empezar, la película dura 1 hora y media, poquito más de eso, como 1 hora 35 o 1 hora 40, y se hace eterna. El inicio son como 20-30 minutos de mucha plática, donde básicamente están diciendo, es la batalla final, es la batalla final, tenemos que prepararnos porque nuestro destino se prepara en la batalla final, para luego ya empezar con la misión. Empieza la misión y pues uno dirá, bueno, pues ya es hora de que haya acción, de que haya peleas, de que haya toda clase de situaciones, y lo cierto es que sí, empieza un poco la parte de acción, pero a diferencia de, por ejemplo, Babilonia o Camelot, aquí
hacen unas pausas que irrumpen con el ritmo de la propia película. Por poner un escenario sin contexto, digamos que van Mash y Fujimaru para enfrentarse a un enemigo y entonces se encuentran con este enemigo y el enemigo empieza a platicarle sobre cómo es poderoso y que no lo van a detener. Entonces Mash y Fujimaru dicen no, pues sí te vamos a detener. Entonces es un diálogo entre ellos dos, pero sin acción, para luego pasar a una batalla bastante corta y volver a empezar a hablar otra vez. Entonces se siente, la primera mitad de la película es muy pesada, se siente que va muy lento. Y pues bueno, una vez llegados a la mitad tenemos esta escena estilo Avengers Endgame, donde aparecen los Servants de básicamente todas las misiones en las que han estado. Esto no es un spoiler como tal, es básicamente parte de la publicidad de la historia. Entonces llega esta escena estilo Avengers Endgame de que aquí están nuestros compañeros que hemos conocido en todas nuestras aventuras a apoyarnos. Y tú dirás, bueno, ahora sí se empezarán a pelear de buena manera y será muy entretenido, y a partir de aquí la película será pura acción, del mismo modo que la segunda película de Camelot literalmente fue pura guerra, pura acción, muy pocos diálogos, y la verdad es que no. Ciertamente tenemos una secuencia de acción, pero se limita justamente eso, una corta secuencia de acción. Uno esperaría que al menos al tener este evento en el que pones un montón de personajes que han aparecido alrededor de toda la historia en un escenario, pues uno esperaría que estos tengan interacciones, diálogos, situaciones que no solamente se limiten a la acción. Y lo cierto es que aquí tenemos muchos personajes, algunos conocidos, otros desconocidos si es que realmente no conoces nada de Fate, pero al menos algunos principales ahí están. Pero lo cierto es que tienen muy poca participación, por no decir que prácticamente no tienen diálogos, salvo contadas excepciones, que eso sí lo voy a guardar para no hacer spoiler. Algunos son bastante bienvenidos, pero otros se sienten bastante más ignorados, sobre todo porque son personajes más o menos populares no solamente por los fanáticos de Fate, sino como que en el mundo del anime en general. Entonces se me hizo bastante extraño. Entre las razones por las cuales pienso que esto ocurrió es que quizás el conseguir a todos los actores de voz, a todos los seiyus para que interpretasen a sus personajes pudo haber salido demasiado caro. Entonces se limitaron a unos personajes muy contados y muy importantes. Y la otra es que quizás por el hecho de que la producción de esta película se dio en tiempos del cobicho, probablemente haya dificultado algunas cuestiones de grabaciones y cosas de ese estilo, pero la verdad es que no lo sé, puede ser cualquier otra cosa. Sin embargo, eso no quita el hecho de que la película final que nos entregaron se siente bastante hueca, se siente que no explotaron todo lo que pudieron haber utilizado, lo que vendría siendo pues justamente sus personajes. Después de todo, esto es Fate Grand Order, una historia, un spin-off de la franquicia de Fate que utiliza justamente una cantidad absurda de personajes, pero aquí no se explotó del todo, y que cuando ocurre pues digamos que si eres muy fan puede ser que sí te emocione ver a tantos personajes ahí, pero la cuestión es que esa magia se pierde rápidamente al ver que muchos de estos personajes prácticamente no tienen diálogo, solamente están ahí, hacen su pose de jaja, soy super cool y super pro, pero no dicen nada, ni siquiera sus gritos característicos de ataques pues personales o sus Noble Phantasm y ataques definitivos, etcétera. Eso tampoco es como que lo hayan utilizado, lo cual me parece pues una cosa muy lamentable, sobre todo porque era algo que esperaba de esta película. En cuanto a conclusión de la historia, pues supongo que funciona. Siento que no lo disfruté o no la entendí del todo bien porque justamente desconocía de varios puntos importantes de la historia, vamos a decir central de lo que es Fate Grand Order. Las historias individuales de cada singularidad o de cada arco, como lo puede ser Babilonia, Camelot y probablemente el resto del juego, son muy disfrutables porque ahí son arcos que se autoconclusivos, en los cuales hay un conflicto, hay un desarrollo y un final completamente externo a los intereses de Caldea, que obviamente al no haberlos desarrollado pues tenemos una película que simplemente no se entiende del todo porque no se adaptó completamente, y pues estos puntos importantes se fueron perdiendo en lo que vendrían siendo los arcos que no se adaptaron, o al menos esa es la idea que yo me hago, porque sí, al final el producto termina siendo un poco cuestionable. En conclusión, esta película de Fate creo que cumple como final a la historia de Fate Grand Order, pero se queda un tanto corta con sus otras dos adaptaciones. Siento que tanto Babilonia como Camelot cumplen mucho mejor en cuanto a lo que se refiere a narrativa y animación,
así como los personajes que son súper entrañables, mientras que pues el Templo del Tiempo Solomon se queda como una conclusión que se siente incompleta o insatisfactoria simplemente por el hecho de que no se adaptaron algunas cosas o algunas partes de la historia. Y pues bueno, esa es mi review de la película final de Fate Grand Order, Solomon, y pues espero que me dejen sus comentarios acerca de qué les pareció la película, qué les ha parecido pues esta parte de la adaptación de Fate Grand Order, su historia, si cumple como pues adaptación con respecto a su juego de móviles, o si creen que podrían cambiarle alguna que otra cosa. En fin, yo me voy despidiendo, muchísimas gracias por ver el video, no olviden comentar pues qué les ha parecido, así como que dejen cuál es su waifu favorita de Fate, para tener divertidas discusiones sobre cuál es la best waifu. Yo me voy despidiendo, muchísimas gracias, hasta la próxima.